idea del liberalismo político. Ellas incluyen las ideas de la tolerancia y el derecho de gentes. Por allí es posible andar un trecho, que por ahora puede resultar suficiente sin necesidad de tocar principios irreconciliables. Los términos de ambos acuerdos parecieran en principio favorables a la causa de la independencia. Se habla de los gobiernos de Colombia y España, lo cual implica el reconocimiento de un gobierno colombiano, por lo menos como cuestión de hecho. Por su parte, el Tratado de Regularización de la Guerra, salido sobre todo de la pluma del todavía general Sucre, es todo un portento de civilidad. Se establece sobre todo el trato humanitario a los vencidos y los prisioneros de guerra y el respeto absoluto a la población civil no involucrada en las hostilidades. No podía haber mayor contraste con la política de la guerra-muerte, todavía formalmente vigente. Cierto que con el tiempo su aplicación se había venido suavizando, pero su vigencia podía ser invocada por quien, de bando y bando, quisiera justificar una masacre. El armisticio preveía una suspensión de hostilidades por un lapso de 6 meses. Si alguno de los bandos decidía romper la tregua, debía avisar al otro de su decisión. Así ocurrió. En abril del año 1821, Bolívar decide abrir las hostilidades con el debido previo aviso rigurosamente cumplido. Estamos a menos de 2 meses de la batalla de Carabobo. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 7 de diciembre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre. La tarde de hoy, una inflación acumulada de 1.369% se registró en nuestro país durante los primeros 11 meses de este año, según cálculos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El índice de precios al consumidor en el mes de noviembre se situó en 56,7% y el Parlamento calcula que podría superar el 2000% al cierre de este año. Jamás se había experimentado en Venezuela una situación similar y podríamos añorar 2017 si el gobierno no hace nada de cara al 2018, tal y como lo advertía más temprano el diputado Alfonso Marquina. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Y la población de Guanare, en el estado portuguesa, todavía lamenta la muerte del adolescente de 12 años de edad, Joan Fajardo, en el hospital Miguel Orá, producto de la desnutrición. Falleció con 11 kilos de peso. Y el gobierno, insiste en que no va a aceptar ayuda humanitaria. Lo vamos a analizar, como también es natural, porque está ocurriendo en varios estados de nuestro país. Y la Asamblea Nacional
desconoció la designación de Samuel Moncada como embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, en lugar de Rafael Ramírez, quien renunció, saben ustedes, a petición del presidente Nicolás Maduro. Por cierto, el expresidente de PDVSA aseguró a medios internacionales que cualquier esfuerzo por procesarlo sería el peor movimiento político del gobierno. La pregunta que nos hacemos desde temprano es: ¿qué sabrá Ramírez que nosotros no? Dos datos. La justicia argentina ordenó el arresto y el desafuero de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento de los imputados iraníes por el atentado terrorista de la AMIA. Y para la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes de Bogotá y exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, en Venezuela ya no hay democracia. La académica denunció el carácter inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente y exhortó a los gobiernos de la región a actuar concertadamente frente a la crisis en Venezuela. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Conversamos, amigos, con Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá. Fue relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por atendernos. Mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de varios temas. Ella conoce perfectamente la situación de la región y concretamente de nuestro país. Hablaremos de Estado de Derecho y de libertad de expresión. Yo iniciaría, profesora, conversación a partir de una reflexión que usted hacía recientemente, advirtiendo que en Venezuela no hay democracia. ¿Por qué? Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Y sí, efectivamente, yo creo que en Venezuela la democracia ya se disolvió. Lo que hay en Venezuela es un régimen dictatorial disfrazado de un régimen democrático. Básicamente porque la democracia se caracteriza por tres cosas. Primero, división efectiva de poderes. En Venezuela eso no existe. En Venezuela asaltaron al poder legislativo, crearon un poder legislativo paralelo de manera arbitraria y asaltaron el poder judicial hace muchos años, intimidando a los jueces, encarcelando a jueces como la jueza Fiume. Es decir, no se cumple la garantía fundamental de la división de poderes. Segundo, porque no hay libertad de expresión. Lo que ustedes están haciendo es casi heroico. En Venezuela, cuando el gobierno toma la decisión incluso de encarcelar o perseguir o intimidar a un medio por este tipo de entrevistas, pues hace lo que ha hecho, por ejemplo, con Radio Cadena, o sea, con ustedes, digamos, cierra el canal de televisión, no renueva la licencia de manera arbitraria, la Corte Interamericana le dijo que era arbitrario, que tiene la obligación internacional otra vez de abrir la cadena, no la abre, la saca del cable, cierra los circuitos de radio, interpone acciones penales y logra órdenes judiciales para no salir del país de los medios independientes, no les permite tener el periódico, no tienen acceso a publicidad. Y la gente que en Venezuela no tiene internet está completamente desinformada y es la mayoría de la gente. Y en tercer lugar, porque no hay ninguna condición para que la gente pueda tomar decisiones autónomas. La crisis humanitaria en materia de alimentos y medicina es brutal y la gente depende de los carnets y de la limosna que un gobierno corrupto les da. No se da ninguna condición, es decir, objetivamente, desde el punto de vista de la teoría política, en Venezuela ya no hay democracia. Ahora, profesora, me llama la atención la referencia que hace a esta instancia que ha creado el gobierno, que al margen de nuestra Carta Magna ha asumido las atribuciones de la Asamblea Nacional. Hablo de la Constituyente porque usted, y me corregirá si me equivoco, con otro grupo de abogados en Colombia, suscribieron una carta este año rechazando esta Asamblea Nacional Constituyente, argumentando, entre otras cosas, o reconociendo que es inconstitucional, ¿correcto? Sí, señora, nosotros estudiamos, de hecho, varios colegios de abogados en varios países, colegios de abogados en Argentina, en varios países, en Uruguay, si no estoy mal, en Chile, en México, pues nos pronunciamos alarmados por la ruptura nuevamente del orden constitucional para usurpar las facultades de la Asamblea Legislativa. Como no pudieron hacerlo a través del Tribunal Supremo de Justicia, el cual controlan de manera integral, pues se inventaron esta figura que la convocaron al margen de la Constitución y que suplantó las funciones de la Asamblea Legislativa. Una Asamblea Constituyente no se hace para legislar,
Y en este caso lo que está pasando es que se hace para legislar, pero además con un efecto simbólico perverso, es decir, hay incluso unos grados de maldad simbólica muy fuertes cuando ordenan, por ejemplo, que las nuevas personas elegidas tengan que jurar ante este órgano inconstitucional. Es de un nivel de perversidad realmente descomunal. Ahora, preguntarle, profesor, y saco a colación el tema, porque seguramente usted sabrá que ahora mismo hay instalada una mesa de negociación con la oposición venezolana y el gobierno pretende que se reconozca esta instancia creada, insistimos, sin consultar al poder originario, al margen de lo que establece nuestra Carta Magna. Yo también quisiera su opinión y su criterio en torno a este tema. Pues este es un tema interno de Venezuela con la oposición. Yo sé que la oposición está en una situación difícil. Es normal que en muchos casos la oposición esté dividida, pero a mí me parece que en este caso la oposición debería actuar, pero digamos, ahí ya me parece más complicado opinar, pero mi impresión es que la oposición debería actuar de manera muy concertada y evaluar cada uno de los pasos que da. No es fácil frente a una dictadura, es que la oposición está jugando en una cancha completamente inclinada, pero digamos, humildemente me atrevería a opinar que tienen que hacer un esfuerzo para ir unidos y tomar ellos la decisión de manera unida. Ahora, usted ha dicho también que es hora, en su opinión, de que los gobiernos de la región tomen medidas sobre Venezuela. ¿A qué se refiere, profesora? Lo primero es que los gobiernos de la región dejaron que esto se degradara hasta este punto. En Venezuela, la doctrina Betancourt, que era una doctrina valiosísima, originada por ustedes, era una doctrina en virtud de la cual cuando un país tenía un golpe de Estado o una degradación democrática radical, rompían relaciones. Ningún país hizo eso. Aquí los internacionalistas y los académicos y la gente que decía que no había nada que hacer, que no había que intervenir, y los gobiernos se hicieron los de la vista gorda, todos por distintas razones. Venezuela era un proveedor de bienes y de petróleo, y fueron los vecinos los que permitieron que Venezuela llegara al nivel de degradación brutal, a la crisis humanitaria y democrática en la que está. O sea, nosotros tenemos responsabilidad con eso. Entonces ya estamos tarde. Yo sí creo que debería haber una concertación de países que tuvieran a Venezuela, primero en la agenda pública siempre, o sea, los países deberían pronunciarse sobre Venezuela. Segundo, yo creo que hay que hacer presión sobre China y Rusia. Venezuela sin China y Rusia no sobrevive. Yo creo que si China y Rusia tienen la tranquilidad de que un gobierno de transición va a respetar unos compromisos que son unos compromisos ilegítimos, pero pues que son los que permiten que el gobierno de Venezuela tenga el dinero que tiene para seguir cometiendo arbitrariedades y robándose la plata, pues ahí también podría haber una especie de transición. Entonces hay que debilitarla diplomáticamente, de manera consistente. Hay que romper los vínculos con Venezuela que no sirven al proceso democrático, y hay que hacer un concierto para convencer a los dos países que con unos negocios que son oscuros, hechos además por unos banqueros oscuros, que deberían denunciar los venezolanos, porque afuera son antichavistas, pero adentro han hecho todo lo que han tenido que hacer para mantener ese régimen antidemocrático. Pues en esos casos, digamos, es lo que yo creo que tienen que hacer los gobiernos y la sociedad civil afuera. Es que nosotros no podemos asistir a la tragedia venezolana como si no estuviera pasando nada. Ahora, profesora, también se ha referido usted al papel de Luis Almagro, que, bueno, ha asumido como bandera la defensa de la democracia en nuestro país, y me parece haber leído que hablaba, en su opinión, de cierta ingenuidad. ¿Es correcto? Pues, digamos, lo que pasa es que yo creo que Almagro tuvo una virtud importante, y es que puso a Venezuela en la agenda y promovió, en contra de una cultura un poco paquidérmica del Consejo Permanente de la OEA, promovió unos debates importantes. Pero sí, creo que en este momento falta como una articulación, una capacidad de articulación mayor. No sé si es responsabilidad de Almagro, porque creo que hizo algo que tenía que hacer. O sea, de verdad, gracias a Almagro se habló de Venezuela de una manera como no se había hablado antes. Es decir, se le quitó la máscara a Venezuela. Pero sí me parece que hace falta ahora una articulación, digamos, más, voy a utilizar una palabra a lo mejor equivocada, pero más sofisticada, pues para que el concierto internacional se vuelque a exigir la vuelta del Estado de Derecho a Venezuela. Es que, por ejemplo, lo que está pasando con PDVSA, yo no quiero defender la gente que estaba en PDVSA, se robó PDVSA literalmente,
pero esto es cada vez más un control militar de todo. Entonces ya es un gobierno militar, esto es una dictadura militar, con un señor que es una fachada, el señor Maduro, que controla algunas cosas, pero que le está entregando el poder a los militares, porque si los militares no sobreviven. Y eso significa más represión. Ahora, me llamó la atención, profesora, una entrevista que usted ofreció al Tiempo de Bogotá, faltando horas para entregar, por cierto, la Relatoría de Libertad de Expresión, y aseguraba que el crimen organizado es el principal desafío para la libertad de expresión. ¿Por qué? Bueno, primero, el crimen organizado en la región es tal vez el principal desafío en toda la región, no en Venezuela, aunque en Venezuela también, ahora les explico por qué, pero no en Venezuela necesariamente, porque las cifras de asesinatos a periodistas, por ejemplo en México, o en la frontera norte de Brasil, o en el nordeste brasilero, felizmente Brasil actuó muy rápidamente y eso más o menos se controló, pero la cifra de asesinatos es muy alta. Y de intimidación, los relatores de libertad de expresión acaban de terminar hace 2 días una visita a México, y pues si usted lee el informe, es un informe descorazonador. Y hay zonas de México completamente silenciadas. Entonces sí, el crimen en Colombia, por ejemplo, durante los 90 fue brutal, ahora ha disminuido, pero está un poco volviendo a aumentar con las nuevas violencias que están surgiendo en este momento en el país. Ahora, en Venezuela, ¿qué es lo que pasa? En Venezuela el crimen organizado y el Estado se confunden. En Venezuela hay unos carteles que están cruzados y más o menos armonizados, el cartel de los soles, el cartel de las divisas, digamos, hay una serie de carteles que son crimen organizado. Y esos carteles, pues claro que no quieren que nadie investigue, que nadie cuente, que nadie diga, y utilizan a los poderes del Estado. No tienen que mandar a asesinar periodistas, porque tienen el control absoluto de los poderes del Estado. Entonces ellos utilizan a los poderes, porque están dentro del Estado. Hay una captura, o una relación simbiótica entre el crimen organizado y el propio Estado, y entonces pues ellos, a través del Poder Judicial y de CONATEL y de las otras instancias que crean para controlar la prensa, hacen lo que yo les digo: cierran canales de televisión, bloquean la señal de internet, bloquean las señales de cable, no permiten la entrada del papel periódico, intimidan a los periodistas, les impiden salir del país. Todo un entramado de controles que son efectivamente pues muy eficaces. Por eso yo creo que la gente en Venezuela está muy, muy mal informada, salvo la gente que tiene la fortuna de usar internet, que también tiene problemas, porque como internet es el internet más lento de toda la región, más lento que cualquier país centroamericano. Lo de internet es impresionante en Venezuela. ¿Por qué? Pues porque no le interesa a Canteve y a las empresas proveedoras que la gente pueda acceder más rápidamente a la información exterior. Ahora, esto que usted menciona sobre nuestro país, esta denuncia tan descarnada, bueno, ¿de esto tiene conocimiento la comunidad internacional, profesora? Es decir, se habla abiertamente de estas cosas más allá de Venezuela, ¿o no? Me llama la atención porque usted, bueno, que ocupó un cargo tan importante, sabe lo que ocurre, pero no sé si el resto de los países de la región, más allá de Colombia, habla abiertamente de estos temas. Todos. Lo que pasa es que eso se divide, digamos, en 3 sectores. Un sector completamente ideologizado que sigue en la defensa del chavismo y que se niega a ver, incluso, digamos, un sector que no es corrupto, que no se ha beneficiado económicamente, un sector anticapitalista, antisistema, que creyó en la promesa igualitaria, incluyente del chavismo, y que se niega a reconocer que eso fracasó. Y fracasó, ni siquiera le quiero decir que fracasó por el modelo en sí mismo. Yo no sé por qué fracasó, es mejor no, pero fracasó completamente. Venezuela hoy es más pobre de lo que era antes. Venezuela hoy tiene una crisis mayor de la que tenía antes. Fracasó esa propuesta de inclusión y de igualdad y de felicidad, digamos, que se robaron la bonanza petrolera completa y destruyeron el parque industrial. Pero hay una gente que se niega a verlo por razones ideológicas. Es un sector menor, pero es un sector importante. Y además esa gente está acompañada por la gente que sí recibió beneficios. Por ejemplo, algunas de las personas de Podemos en España, del kirchnerismo en Argentina. Entonces, ahí hay un sector. El segundo sector es un sector académico, que a mí me sorprende mucho,
porque son unos académicos que dicen que no se ha podido hacer nada con Venezuela, que realmente se hizo todo lo que podía hacer, o sea, una cosa como muy aséptica, y yo incluso reconozco mi responsabilidad en la OEA. Hubiéramos podido hacer más cosas y fue difícil, digamos, y por eso me parece tan importante lo que hizo Almagro, porque rompió, sí, claro, Venezuela estaba en otras condiciones, antes tenía un poder enorme, hubiera podido hacer destituir literalmente un secretario general, pero ese sector académico me preocupa porque es un sector que no se da cuenta de que hay que cambiar la manera como los países se relacionan entre sí y que hay que revisar el concepto de no intervención, hay que cambiar unos conceptos. Y el tercer sector, que yo creo que es el mayoritario, que sabe exactamente lo que está pasando, que está alarmado, que presiona a los gobiernos, que recibe a la oposición, que refugia a alguna gente. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido en Colombia, yo en particular, algunas de las personas que fueron nombradas en el tribunal, el nuevo Tribunal Supremo, que tuvieron que salir huyendo. Nosotros recogimos a alguna de esa gente, le ayudamos, pues hay una cierta solidaridad, pero pues ese sector tiene que moverse más. O sea, nosotros tenemos que hacer más cosas, no solo usar el Twitter y hablar por los medios y con nuestros gobiernos y recibir a la gente y ayudar en los procesos de asilo. Por ejemplo, para nosotros, para este sector en Colombia en particular, es importantísimo que no se cree xenofobia contra los venezolanos que están llegando a Colombia. Es importantísimo que los recibamos con generosidad, como ustedes nos recibieron toda la vida. Ahora, yo le pregunto, profesora, porque lo he conversado con otros analistas, incluso dirigentes políticos y ciudadanos de a pie. ¿No temen que en Colombia pase algo parecido a nuestro país con la entrada en la vida política de las FARC, por ejemplo, y sectores de izquierda que se identifican con el proyecto ideológico del gobierno venezolano? Yo creo que no. Colombia es un país... Primero, las instituciones colombianas son muy fuertes, al parecer, de lo que pareció que fue la institución venezolana, en primer lugar. En Colombia, por ejemplo, un presidente que no era necesariamente un presidente de izquierda, al revés, el presidente Uribe intentó mantenerse en el poder, y la propia Corte Constitucional dijo: no, señor, aquí la alternancia en el poder es una garantía, la división de poderes y de la democracia, y no le permitió continuar en el poder. Y es un presidente muy fuerte, muy importante, que ha estado 2 años, que tenía un enorme respaldo popular, y la Corte dijo no. O sea, hay unas cortes que son relativamente sólidas. Tenemos un problema ahora de crisis institucional por corrupción, pues podría generar fenómenos populistas. Ahora, el populismo de izquierda en Colombia no lo veo muy arraigado. Debe haber más un populismo de derecha, y a mí la verdad, si me permite que les sea honesta, me parece que son iguales. A mí, porque yo creo en el Estado de Derecho, y a mí los regímenes que quieren disolver las garantías a las que yo le he mencionado me parecen preocupantes de lado y lado. Nosotros tenemos una derecha, por ejemplo, que es cada vez más menos laico, que cree que el Estado tiene que meterse en la vida privada de las personas, y es una gran conquista del Estado de Derecho, y eso a mí me asusta una gente que dice que viene a hacer trizas de proceso de paz, y no sé qué quieren decir con eso, que 6.000 personas se devuelven o sea, nos hemos ahorrado 200.000 desplazados, 3.000 muertos, personas que son condenadas a ser asesinadas, y a mí me asusta que en la derecha y en la izquierda exista eso, pero yo creería que las instituciones son suficientemente fuertes y esperaría pasar. ¿No teme usted que ocurra algo similar? De momento. Pues digamos, yo no veo un riesgo, por lo menos de la derecha. La izquierda no lo veo. Si usted mira, hoy salieron unas encuestas, la izquierda está completamente atomizada, y la izquierda democrática no tiene ese riesgo. Hay una gente de izquierda democrática o izquierda de centro, que no, hay una derecha de centro que no iría a asaltar el Estado de Derecho. Pero los dos extremos no son suficientemente fuertes, pero están ahí, son presentes, y yo espero que no sean determinantes en ninguno de los dos casos. Me parece que incluso algunos de los más de extrema izquierda que han cometido errores, como horrores, o sea, de no reconocer la tragedia venezolana, pues hoy es que es casi, salvo las FARC, que no sé qué andan y que me parece que son... que no tienen la capacidad para leer el mundo, porque son el ejemplo perfecto de la posverdad. Es decir, ellos leen el mundo a través de su única óptica y ni siquiera se dan cuenta que es una óptica.
pero Timochenko saca 2% de intención de voto. Es que eso no, yo creo que eso no tiene ningún futuro en Colombia, como no lo ha tenido nunca. Pero no es el único populismo, otra vez le menciono. Populismo es de todos los raigamps. Usted está viendo lo que está pasando en Polonia o lo que pasa en Hungría, es exactamente el modelo más ecuatoriano, más de Rafael Correa que de Chávez. Es un gobierno que está destrozando el Estado de Derecho. Gracias, profesora Catalina Botero, por atendernos, acompañarnos, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, ex relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Soy Omar Villalba, vecino y concejal de Baruta desde hace 12 años. Como un baruteño más, he estado contigo días, noches, hasta madrugadas enteras para resolver nuestros problemas. Y como baruteño, te invito a votar para seguir cuidando tu patrimonio y el de Baruta. Juntos defenderemos lo que nos hemos ganado y juntos vamos a volver a ganar. Aquí mandan los baruteños. Este 10 de diciembre, vota por Omar Villalba, alcalde de Baruta. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Hay una declaración del director del SAEME que destaca el diario El Nacional, donde aclara quiénes pueden optar por la renovación del pasaporte. Juan Carlos Dugarte indicó que los usuarios que posean el documento pueden usar la opción de la prórroga, y este es un tema francamente delicado en Venezuela, sobre todo en los actuales momentos, y vamos a compartir detalles de la información. Juan Carlos Dugarte, director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAEME, explicó que los ciudadanos que vayan a adquirir su pasaporte por primera vez pueden pedir la cita mediante la página del organismo. Las personas a veces no quieren la prórroga porque quieren tener una libreta nueva, pues no.
No es posible, el sistema no les va a dejar acceder para optar por una cita si usted tiene una libreta todavía. Esto está entre comillas, lo señaló en entrevista a una estación de radio hoy jueves. Detalló que el sistema no permite que personas que posean una libreta opten por una nueva debido a que puede solicitar la prórroga. Dugarte explicó que la prórroga del documento es una medida que aún no tiene tiempo de culminación, y esto es información valiosa, sobre todo para aquellos que están pensando viajar fuera de Venezuela y tienen vencido el pasaporte. También destaca el Nacional en versión electrónica que Venezuela está entre los países más inseguros para viajar en 2018, y esto es un informe elaborado por la organización internacional SOS and Control Risk. Se evalúan aspectos como la estabilidad política, económica, niveles de pobreza, entre otros. También destaca el periódico en versión electrónica que la SUNDE continúa las fiscalizaciones. Le tocó el turno a los mercados municipales en Caracas. Al regreso de la pausa vamos a hablar ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, la reducción del aparato productivo en nuestro país, que explica, entre otras cosas, los altos índices de inflación y de escasez que hay en Venezuela. Ya comentábamos con ustedes el dato que ofreció hoy la Asamblea Nacional. Más de 1000% se ubicó la inflación, 1369% en los primeros 11 meses de este año. Esto es inédito, nunca lo habíamos vivido en nuestro país, y lamentablemente si no se hace nada para que las cosas cambien, vamos a añorar 2017, como nos decía incluso un diputado. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, bueno, lo dicho, declaraciones de Rafael Ramírez, no estaba equivocado y las cosas han salido muy mal. Él declaró a medios de comunicación internacionales donde advertía que es muy mala idea para el gobierno perseguirlo, y nos preguntábamos, bueno, ¿qué sabrá él que nosotros no para ofrecer ese tipo de declaraciones? Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa, y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa, más acción, menos discurso. En Caracas, solo Restaurante Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana, y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos las especies introducidas y la pérdida de biodiversidad. Diciembre de 1996. En la Reserva Forestal Fortuna en Panamá, un grupo de científicos detectan decenas de cadáveres de ranas a lo largo del lecho del río, todas en posición erguida como si la muerte las hubiera sorprendido cantando.
3 años antes, se había observado un fenómeno similar en Australia, que junto a este, marcaron el inicio de investigaciones que no tardarían en dar resultados. Se descubrió un hongo letal que sería el responsable de una de las pandemias más extendidas que se hayan registrado en vida silvestre. En Venezuela, ya para entonces, habían desaparecido 9 especies de ranas de la cordillera de Mérida y la cordillera de la costa, pero se desconocía la causa. No obstante, un grupo de investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, liderado por Margarita Lampo, encontró la evidencia del hongo en la piel de las últimas ranas recolectadas y depositadas en diversos museos del país. Se presume que este hongo habría sido introducido en la década de los 80. La doctora Lampo se ha dedicado a estudiar, mediante el uso de modelos matemáticos, el impacto que tienen algunas especies introducidas sobre la fauna autóctona de Venezuela y Australia, y sus hallazgos han contribuido al diseño de estrategias para mitigar este impacto. La introducción de especies es una de las mayores causas de la pérdida acelerada de la biodiversidad a nivel mundial. Margarita Lampo es individuo de número electo de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Hoy conocimos datos de inflación de la Asamblea Nacional. Nos habla de un índice de precios al consumidor acumulado de 1.369% en los primeros 11 meses de este año. Esto es inédito, nunca había ocurrido en nuestro país. La inflación del mes de noviembre se situó en 56,7% y el Parlamento calcula que podría superar el 2.000% al cierre de este año, y a esta situación no ayuda que cada vez existan menos establecimientos comerciales e industriales en nuestro país. Para hablar sobre estos temas saludamos en la línea telefónica a Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, buenas tardes, muchas gracias por llamarme y buenas tardes a todos los oyentes. Pues le pediría a nuestro invitado una primera valoración acerca de los escenarios que tenemos por delante, tomando como punto de partida este dato de más de 1.000% de inflación, probablemente más de 2.000% para el cierre de este año. ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjate que la inflación o este proceso de hiperinflación que los venezolanos estamos comenzando a entender, que tiene una velocidad muy alta, y que tiene una velocidad de deterioro en términos de lo que es el poder adquisitivo muy alta, hace también, causa unos problemas muy fuertes en las industrias. Los problemas que causan en las industrias se debe a dos razones fundamentales. La primera es porque al empobrecer al ciudadano común, al consumidor, empobrece su capacidad o limita su capacidad como para adquirir productos. Y hay una cantidad de productos entonces que dejan de ser consumidos, y esos productos que dejan de ser consumidos pues corresponden a fábricas que pierden su razón de ser. Eso pasa, por ejemplo, en el sector de artes gráficas, todo lo que es impresión de etiquetas, todo lo que es impresión de revistas, todo lo que es impresión de catálogos, pues se ha dejado de hacer. Y al dejarse de hacer, esas empresas empiezan a tener, tiempo ocioso al punto en el cual ya no se pueden sostener más. Lo mismo pasa en el sector de repuestos automotrices. Los repuestos automotrices, en la medida que van subiendo progresivamente de precio, pues los consumidores ya los tienen que dejar de adquirir, porque no tienen cómo acceder a ellos. Y cuando se consumen en un nivel, en una proporción muy pequeña, en un volumen muy pequeño, pues las empresas fabricantes no se pueden sostener con volúmenes muy pequeños. Fíjate que todo el sector de ensamblaje se ha venido colapsando y las ensambladoras han dejado de producir. Yo estuve hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, en una ensambladora que está en Cumaná, y esa ensambladora pasó de producir 100 vehículos diarios
a producir ahora 50 vehículos mensuales. Ellos me dicen, bueno, nosotros como emergencia podemos sostenerlo con 50 vehículos mensuales, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? ¿Cuánto tiempo se justifica tener una fábrica abierta, ¿no? Y eso mismo pasa en todos los demás sectores. En el sector químico, todo el tema de pinturas, todo el tema de tintas, bueno, esos sectores van perdiendo su razón de ser, su razón de existir. Esa es la primera. La segunda razón es la descapitalización de las empresas. Las empresas venezolanas solían vender a crédito al comercio para la reventa de sus productos. Yo me acuerdo cuando yo arranqué hace unos 30 años atrás, se daban giros a 30, 60, 90 y 120 días como para poder cobrar la mercancía que se vendía. Eso con el proceso inflacionario que vivimos en los 80 o en los 90 se recortó a créditos de 60 días y a veces hasta 30 días. Hoy en día, aun cuando tú des un crédito de 5 días, pues en 5 días ¿cuánto se desliza el dólar paralelo? Que es el único existente, ¿verdad? Entonces cuando vas a cobrar, pues resulta que estás cobrando una fracción de lo que te costó haber producido el producto. En consecuencia no lo puedes reponer y cada vez cuando vas reponiendo menos productos, a la par de que vas vendiendo menos porque tenés mucha menos demanda, pues al final las fábricas no se pueden mantener en pie. De manera tal de que nosotros hicimos una evaluación de una encuesta que hicimos en nuestro último evento hace como semana y media, donde habíamos recibido como respuesta de que el 27% de los empresarios encuestados decían que iban a cesar de producir, que iban a bajar la Santa María en el año 2018. Hicimos una validación y nos conseguimos de que las precariedades en las cuales están trabajando son mucho mayores de lo que habíamos nosotros previsto. Estamos conversando, amigos, con Juan Pablo Olalkeaga. Tengo ligeros problemas para escucharlo. Ustedes me dirán si al aire está perfecto. Pues no habría ningún problema, le digo a mi equipo internamente, pero francamente, señor Olalkeaga, nos preocupó hoy mucho el dato que usted ofrecía hace algunos días acerca del número de industrias que podrían cerrar en el año 2018 si no hay cambios en nuestra economía. Estamos hablando de más de 1000 industrias en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? Porque ya sabemos las consecuencias, mayor escasez, con lo cual mayores índices de inflación. ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjate que María Alejandra, que el que cierren 1000 empresas es un drama, pero es que ya han cerrado cerca de 9000 en estos últimos 18 años. Entonces, bueno, uno vive la vida en tiempo real y entonces piensa de que lo que uno está viviendo en este momento pues va a mantenerse de alguna forma. Verdaderamente lo que estamos es en una espiral de destrucción muy acelerado, en el cual se han destruido puestos de trabajo, en el cual se ha destruido tejido industrial, en el cual se ha destruido la capacidad de los venezolanos como para poder, como nación, no depender de importaciones. Eso se ha destruido con la economía de puertos que instrumentó, digamos, el gobierno del presidente Hugo Chávez, ¿verdad? Aquí lo que hubo fue una destrucción y una sustitución de producción nacional por importaciones, basado sobre un precio del petróleo que en un momento era alto, pero que cuando baja, todos los venezolanos sabemos que el petróleo sube y luego baja, ¿verdad? Y cuando baja, esa destrucción pues se hace real, la empezamos a sentir, no solamente, como te digo, en bienes, sino en puestos de trabajo, y pasamos por los procesos de empobrecimiento y de carencia de productos. El que se haya destruido hasta ahora cerca de 9000 empresas es un drama que nos debería encolerizar a todos. Todos deberíamos sentirnos indignados de cómo se ha jugado con una economía, cómo se ha jugado con un país, cómo se ha jugado con los puestos de trabajo en beneficio de nada, en beneficio de la destrucción per se. Así que el hecho de que cierren 1000 empresas más, sin duda que es dramático, pero forma parte de un cuadro que es lo que es vivir en tiempo real, esa improvisación, ese desconocimiento y esa ideologización que es el socialismo del siglo XXI. Ahora, es desconocimiento, señor Olalkeaga, lo hemos conversado en otras oportunidades. Da la impresión que esto forma parte del modelo, del diseño, esto de socializar los bienes de producción, que además
figura perfectamente en el plan de la patria. Yo quisiera su comentario al respecto porque da la impresión otra vez que se trata de una situación, de una crisis absolutamente deliberada, con un fin. Ya sabemos las consecuencias, aunque da la impresión que aquellos que siguen la ideología, bueno, tratan de taparse los ojos ante la realidad, pero quisiera su comentario. Bueno, yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, María Alejandra. Yo creo que hay una mezcla de ideología, de modelo socialista, de modelo comunista, mezclado con una incompetencia muy grande, yo no tengo ninguna duda en que el esfuerzo se hizo por pasar empresas del sector privado a manos del Estado a través de compra, como fue Sidor, o como fue CanTV, o como fue el Banco de Venezuela, por poner unos ejemplos gruesos, o a través de expropiación, algunas de ellas muy pocas pagadas, a través de expoliación o a través de simples tomas, ¿no? Se hizo el esfuerzo, pero ese esfuerzo no produjo efecto, por cuanto cuando las empresas pasaban para el sector público, pues perdían sus niveles de experticia gerencial, perdían sus niveles técnicos y en consecuencia iban perdiendo sus niveles de producción. Y ahí tú ves entonces un cementerio de empresas que están en manos del Estado. Cuando el Estado se consigue con ese cementerio de empresas, de una u otra forma trata de atender las necesidades del sector privado, pero ahí es donde entra el desconocimiento. Todo el tema del control de cambio, y que han tratado de alguna forma de dar divisas, pero esa forma es equivocada, es improvisada, es insuficiente, pero ellos como piensan que a través de controles pueden mantener el pie puesto encima para que ninguna empresa pueda tener la capacidad de sostenerse mucho tiempo pueda generar mucho volumen y sostenerse en el tiempo sin que tenga el control del Estado en una de muchas formas, bien sea de precios, bien sea de laboral, bien sea de movilización, bien sea financiero, bien sea a través de cargas fiscales más altas. Uno de esos muchos, ellos pretenden controlar de esa forma, y la realidad te va demostrando de que cuando tú tienes demasiados controles, pues lo que vas es ahogando a las empresas. Entonces, yo creo que cuando te sales del modelo y empiezas a tratar de ver lo que hacen, pues ahí te das cuenta de que hay unos niveles de incompetencia muy fuertes. Ahora, le pregunto a nuestro invitado cuáles son los escenarios de cara al año 2018. Nos ha tocado escuchar insistentemente la palabra catástrofe. Francamente, a la luz de lo que está ocurriendo en nuestro país, importa quizás muy poco cómo uno califique, es decir, lo que puede ocurrir, porque en la práctica, se traduce en miseria, en desnutrición, en alto costo de la vida, pero desde el punto de vista del sector que usted representa, ¿cómo visualizan el año 2018? ¿Cuántas empresas, por ejemplo, van a quedar si las cosas siguen como van? Bueno, el parque industrial en este momento es aproximadamente unas 3.800 empresas industriales, de las cuales unas 500 o 600 corresponden al Estado, con lo cual van quedando unas 3.200 o 3.300. Si de esas cierran unas 1.000, pues irán quedando unas 2.300 o 2.200 o 2.300, ¿verdad? 2.300 o 2.300, 2.200 o 2.300 a una capacidad operativa muy baja. Fíjate que la última encuesta de coyuntura de Conindustria demostró de que en promedio las empresas estaban trabajando en el segundo trimestre de este año, que era mucho mejor que lo que estamos viendo ahora, al 34% de su capacidad instalada. Y tú tienes 2.000 empresas que es un 20% de lo que solías tener, y además trabajan al 30% o tal vez al 25%, con lo que es lo que pueden revelar las nuevas cifras, pues te das cuenta de que lo que tú produces internamente simplemente no da como para atender la demanda de los venezolanos, como para atender una población, una sociedad que requiera un mínimo para sobrevivir, ¿verdad? Y así que lo que tiene por delante es una población que va a tener muchísima más dificultad como para acceder a bienes, muchísima más dificultad para acceder a puestos de trabajo, va a estar zambullida, inundada en esta hiperinflación en la cual no es posible vivir en hiperinflación, y entonces se van a generar unos niveles de desesperación muy fuertes, todo lo cual te dice que Venezuela como país en las condiciones actuales es inviable para poder tener una sociedad que no solamente sobreviva, sino que de alguna forma pueda prosperar.
Venezuela tiene que dar un cambio, tiene que salir del secuestro político en el cual está, tiene que empezar a imperar la política como mecanismo de consensos y de acuerdos y de respetos que se tiene que tener cuando se tiene un país con constitución, con instituciones públicas, con instituciones privadas que se tienen que regir por una ley, y a partir de ahí tiene que comenzar un proceso de construcción de una nueva economía. Así que Venezuela, tal cual como está, es absolutamente inviable como sociedad en la cual se pueda vivir. Gracias, Juan Pablo Olalquiaga, por atendernos, acompañarnos, presidente de Conindustria, bueno, expresando cuál es la situación a la luz de la información que él maneja. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comparto algunos mensajes que nos llegan a través del Twitter. También información de interés a propósito de la conversación que sostuvimos con Catalina Botero, quien fue relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gilberto Morillo nos escribe: no he escuchado un mejor diagnóstico de nuestra situación y posibles estrategias dentro y fuera de Venezuela. Reacciona
también Claribel Gutiérrez, así se identifica en Twitter. Se debe recordar que cuando Chávez llega aquí también había independencia de poderes, lo que la doctora Botero esgrime como defensa. Más adelante escribe la doctora Botero, olvidó que nombraron comandante del ejército un general señalado de corrupción, generando renuncia de 7 generales. Bueno, efectivamente, esa discusión está abierta acerca de lo que puede ocurrir en Colombia de cara a las elecciones del año 2018, si se puede repetir o no lo que pasó en nuestro país. La información, bueno, seguimos de cerca lo que está ocurriendo con una de las aliadas históricas del gobierno venezolano, del actual gobierno venezolano, Cristina Fernández de Kirchner, como dijimos al inicio, expresidenta de Argentina. Bueno, han ordenado su arresto y desafuero por el presunto encubrimiento, incluso traición a la patria, en el caso de un grupo de ciudadanos iraníes señalados por el atentado terrorista de la AMIA en Argentina. Con esta información nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Charcaya en la gerencia de producción, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.